Muy bien, pues vamos a empezar esta tercera y última parte de esta presentación acerca del descubrimiento del verdadero monte Sinaí en Arabia Saudita. Iniciamos con este versículo que dijo Yeshua en Lucas 19:40, donde él respondió y dijo que si sus discípulos se callaban, dejaban de predicar las buenas nuevas, pues las piedras mismo a lo largo del camino se pondrían a aclamar, ¿no? Y es ese testimonio que decimos de la arqueología bíblica, que sobre todo en este último siglo y en esta última parte del siglo XX y siglo XXI, pues con todos los descubrimientos que van habiendo, se va verificando una vez tras otra pues todas esas historias bíblicas que podemos leer a lo largo de la Biblia y del Tanaj, del Antiguo Testamento, sobre todo, ¿no? Así que tenemos que, bueno, pues las piedras hablarán, como hemos dicho, y vimos que, bueno, empezando por todo lo que es el éxodo del pueblo de Israel desde Egipto hasta llegar a entrar a la tierra prometida, esos 40 años, pues el Señor ha permitido que haya ciertas evidencias dentro de la arqueología bíblica para que podamos confirmar que realmente pues este éxodo no es un cuento, no es una invención, no es una fábula, es realidad, está escrito ahí, y podemos ver que hay múltiples pues evidencias, como digo, ¿no? Empezando desde Gosén, allí donde partió el pueblo, saliendo por Sucot, atravesando toda la península del Sinaí, y llegando a ese cruce también del Mar Rojo, ¿no? Vimos la evidencia de los dos posibles candidatos a ser el monte Sinaí, uno en Arabia Saudita, el otro en Egipto. Vimos también la historia, cómo todo empezó con Ron Wyatt, ese hombre que fue un trépido buscador precisamente de evidencias bíblicas, ¿no? Como tanto el monte Sinaí o Sodoma Gomorra, el arca de Noé, otras cosas que él descubrió. Y él llegó a ese cruce del Mar Rojo y él pudo encontrar allí varias evidencias, como restos de las ruedas de los carros del ejército de Faraón, incluso están allí restos de esqueletos de los caballos, de los propios soldados, incluso un eje del carro del faraón podemos ver por aquí que nos lo había mostrado aún. Y vimos cómo incluso el Señor en su soberanía, el Padre, cuando creó la tierra, creó en ese lugar específicamente como un puente natural dentro del Mar Rojo, donde estaba todo preparado para que Moisés, al dar la orden, se abrieran las aguas y el pueblo de Israel pudiera pasar por allí en seco. Y luego justo cuando el pueblo de Israel pasó a la parte al lado árabe de Arabia Saudita, pues el ejército de Faraón fue tras ellos y sabemos que las aguas se cerraron y por eso ellos perecieron todos y encontramos todas esas evidencias ahí, ¿no? Vimos también que al ya empezar a hacer la parte del éxodo plenamente en lo que es la zona de Madián, que está ahí en Arabia Saudita, en esa parte cercana al Mar Rojo, al Yamsuf o Mar de las Cañas, pues vemos que, bueno, hubo varias paradas, entre ellas, pues, por ejemplo, el oasis de Elim, donde estaban aquellas 70 palmeras y 12 fuentes de agua que hemos visto que casi 3.500 años han pasado y aún sigue existiendo ese oasis, siguen existiendo esos 12 pozos, sigue habiendo ahí un montón de palmeras también. Y bueno, es un ecosistema que nos deja una evidencia ahí del paso del pueblo de Israel por ese lugar, ¿no? Vimos aquí también esa zona de Madián, que es la zona que actualmente se le conoce como Neom, que es la zona que Arabia Saudita está trabajando en ello para hacer una ciudad lineal de unos 175 kilómetros, que sea la zona pues, más moderna, tecnológicamente hablando del mundo, y están trabajando para eso. Pero fijaros que el nombre es New Experience of Maná, que sería la nueva experiencia del maná, porque ellos son conscientes que por el trabajo que hizo Ron Wyatt ahí cuando descubrió y habló con los arqueólogos saudíes, ellos fueron a investigar la zona del monte Sinaí, descubrieron que realmente pues ese era el lugar bíblico de toda la experiencia del éxodo de Israel, lo reconocen y por eso le han puesto ese nombre, Neom, ¿no? La nueva experiencia del maná. Es algo curioso cómo le han llamado. Y bueno, en esa zona es por donde el pueblo de Israel una vez cruzó en Nuweiba, ese cruce que es un cruce de aproximadamente unos 15, 16 kilómetros de largo, pues tuvieron toda un recorrido hasta llegar hasta el monte Sinai, a esta zona,
Ahí también está en la zona de Madián restos en lo que es la parte de donde estuvo Moisés la primera vez que estuvo ya en este lugar cuando él conoció a Jetro. Esta sería la zona donde vivía Jetro. Recordáis que él, pues, él era sacerdote de Madián, en aquella zona que se le llama actualmente la zona de Albad, está el oasis de Albad y esa es la zona donde vivía Jetro. Hay numerosas ruinas en ese lugar, sitios excavados, cuevas, donde vemos que podrían ser pues, los candidatos a la zona donde estaba Jetro, ¿no? Vamos a ver otros candidatos a lo largo del camino, como por ejemplo la Peña de Oreb, ¿no? Esta es la foto que los Cadwell, el matrimonio Cadwell, fueron los primeros en llegar aquí en 1992. Vemos la Peña de Oreb y atrás lo que es el monte de Oreb. Luego, en esa misma zona, tomado desde la altitud, vemos aquí en un puntito en rojo, aquí estaría la Peña de Oreb, pero todo lo que es alrededor en este lugar, en esta zona, en esta explanada de aquí, esto es la zona de Refidim, la zona famosa donde se dio la batalla cuando vino Amalek. Recordamos la historia que vino a atacar al pueblo de Israel cuando ya iban camino del monte Sinaí. Y en este lugar de aquí sería muy probablemente donde Moisés subió y estuvo intercediendo mientras Josué por toda la zona de alrededor estaba peleando con Israel para vencer a Amalek, ¿no? Lo que hicieron finalmente. Tenemos también que en esta zona de Refidim, de la Peña de Oreb, pero también ya en toda la zona del monte Sinaí, pues se encontraron estos petroglifos que han sido los más famosos que se han conocido, que son vinculados a este versículo del Deuteronomio 11:24, que dice que todo lugar donde pise la planta de vuestro pie será vuestro. Y este versículo va a ser muy importante esta noche para que entendamos realmente por qué el pueblo de Israel tuvo que andar por 40 años pisando desierto, pisando ciertas zonas que en base a esta promesa lo que estaba haciendo el Señor era decirles que cualquier lugar que pisara eso iba a ser propiedad de ellos. Eso no quiere decir que desde entonces siempre ha sido propiedad de Israel, pero sí que legalmente es propiedad de Israel y en algún momento toda esa tierra volverá a ser propiedad de Israel. Vemos como aquí tenemos esta forma de las sandalias que el pueblo hebreo pues ponían su pie con la sandalia encima de una piedra y se molestaban en grabar toda el contorno de la sandalia para hacer hincapié en que ellos crean esta escritura de Deuteronomio, que allí donde ponían su pie, esa promesa era que esa tierra iba a ser para ellos, para el pueblo de Israel, ¿no? Y estos petroglifos pues están por todo el desierto de Arabia. Y aparte de este petroglifo hubo otros petroglifos diferentes, ¿no? Vimos además como curiosamente todo lo que es la zona que delimita el monte Sinaí con el monte Oreb. Aquí tendríamos la peña de Oreb justo por aquí arriba. Además coincidía con la forma de Gilgal, cuando entraron ya a la tierra prometida. Esta sería la zona donde Josué instaló los restos arqueológicos de donde Josué instaló por primera vez el tabernáculo ya en la tierra prometida. Y curiosamente aquí vemos dos huellas de pies, ¿no? Tanto en el monte Sinaí como ya en la tierra prometida, al principio del Éxodo y al final del Éxodo, ¿no? Y vemos que Deuteronomio 11:24 nos habla que todo lugar que pisare la planta de los pies de los israelitas era legalmente de ellos y la frontera iba a ser desde el desierto hasta el Líbano y desde el río Éufrates hasta el mar occidental. Este punto también va a ser interesante para esta noche para verificar qué lugares pisó el pueblo de Israel por 40 años, ¿no? Vimos que Ron Wyatt pues, fue el primero en llegar a este monte Sinaí en la era moderna. Estuvo por muchos años ignorado toda esta zona, incluso el propio gobierno de Arabia Saudita ignoraba que tenían el monte Sinaí allí mismo, porque ellos, como todo el mundo, creían que el monte Sinaí estaba pues allí en la península de Sinaí en Egipto, y a raíz de él entrar allí y hablar pues con la policía, con los arqueólogos, finalmente el gobierno de Arabia reconoció que ese era el lugar, ¿no? Curiosamente, Ron Wyatt es un hombre que
ha sido reconocido por 4 gobiernos sin ser arqueólogo profesional, cosa que no ha pasado nunca en la vida, ¿no? El gobierno de Turquía, el gobierno de Israel, el gobierno de Arabia, el gobierno de Egipto han reconocido todo el trabajo arqueológico de búsqueda de este hombre, que simplemente él era un buscador de evidencias bíblicas para confirmar las historias de la Biblia y le dedicó mucha parte de su vida a eso, ¿no? Él fue el pionero, luego vinieron los Cadwell, vinieron otros detrás, con los cuales pues hemos tenido muchas imágenes de lo que es, por ejemplo, esto, ¿no? Esta imagen tomada con dron por Andrew Jones, donde podemos ver perfectamente cómo la parte de arriba, este color negruzco, nos habla, pues, la evidencia física ahí de este versículo, Éxodo 19-18, que nos dice que el monte Sinaí estaba cubierto de humo, porque el Señor descendió sobre el monte Sinaí en fuego y el humo pues se elevó de allí como el humo de un horno y toda la montaña tembló violentamente, ¿no? Vemos a raíz de estas palabras que la experiencia que tuvo que tener allí el pueblo de Israel a las faldas del monte Sinaí tuvo que ser tremenda, aquella visión que tuvieron de cuando bajó el fuego del Señor. Y aquí tenemos esas piedras quemadas. Vimos la semana pasada cómo si rompías una piedra, veíamos fotografías donde perfectamente se ve que por dentro están con el color de esta parte de aquí abajo, más rosadito, y la parte de fuera completamente negruzco por haber sido calcinadas por el fuego que descendió, ¿verdad? Tenemos también aquí, por ejemplo, la evidencia en esta foto, la parte de dentro, cuando se rompe una piedra, y la parte negruzca la vemos por aquí por fuera, la evidencia, una evidencia más, ¿no? Luego vemos en esta imagen tomada de Google Earth la parte de arriba, aquí estaría la parte de arriba del monte Sinaí, pero todo lo que afectó el fuego, cómo bajó toda esta zona de arriba. Recordemos que el monte Sinaí tenía, es un monte en sí unido por el monte Horeb, hay una distancia de 7 kilómetros y el monte Sinaí tiene como 3 picos, ¿no? El más alto es el que subió Moisés, luego tiene 2 más a los lados, pero todo en sí, geológicamente dijimos que por debajo está unido y forman una sola montaña que es conocida en la Biblia a veces como el monte Sinaí, a veces como el monte Horeb, pero es toda la zona en sí, ¿vale? ¿Qué más? Vimos, bueno, la cima, aquí está la cima, la parte de arriba del todo sería esta, del monte Sinaí, aquí abajo del todo, por ejemplo, aquí abajo estaría el altar del becerro de oro, por aquí estaría la zona del altar de Moisés y todo esto de por aquí, la zona de por aquí atrás, todo esto sería lo que era el campamento del pueblo de Israel y hasta aquí arriba tuvo que subir Moisés. De hecho, Moisés, si leemos en la escritura, vemos que 7 veces fue llamado a subir Moisés hasta el Sinaí a recibir órdenes a veces por recibir los 10 mandamientos, otras veces por recibir las instrucciones de cómo tenía que construir el tabernáculo, otras en cuanto a todas las otras leyes que le dio para el pueblo. Aquí entonces es donde venía Moisés, donde estaba a solas con el Padre, con el Eterno, y recibía las instrucciones para luego bajar hasta aquí abajo. Y desde aquí abajo, pues recordemos que aquí justo donde estaba el altar de Moisés era como una zona que era como un eco que se producía, era una zona que parecía como un anfiteatro natural y cuando él hablaba, el pueblo, aunque estuviera un poquito lejos, podían escuchar su voz y podían escuchar las instrucciones del Padre para el pueblo de Israel, con lo cual no tenían excusa porque aunque fueran 2 millones y largos de israelitas, los que estaban allí todos podían escuchar la voz del Padre a través de Moisés y las instrucciones que tenían que seguir, ¿no? Vemos aquí, pues, por ejemplo, la ruta de llegada al campamento sería por más o menos este wadi. Un wadi es esto, es esta zona que hay entre montañas, por donde el pueblo, pues veis que es bastante ancho y podían, incluso veis la marca de una carretera que hay actualmente por aquí. Por aquí es por donde transitaba el pueblo de Israel caminando por toda la zona de este desierto del Sinaí hasta llegar justo a la base del monte Sinaí, ¿sí? Voy a ir poniendo algunas imágenes, veis que no las había puesto pues la semana pasada o la anterior, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos la zona del campamento israelita, como decía, toda la parte está de aquí, por delante y por detrás de estos montículos, y al fondo tendríamos Madián, aquí es donde vivía Jetro, y desde aquí es desde donde Moisés, cuando él cuidaba
pues el rebaño, las ovejas de su suegro. Él dice que en una ocasión lo traía hasta esta zona porque era una zona que, al ser más montañosa en esta zona de aquí, llovía un poco, nevaba más, había más pastos, y siempre pues los pastores buscan los pastos, los trajo hasta aquí, y aquí es donde el Señor lo lleva hasta aquella experiencia de la zarza ardiente, ¿verdad? Cuando él recibe el llamado para ir a Egipto a sacar al pueblo de Israel. Vimos también la evidencia de las tiendas de campaña, estas piedras en círculo, que hay muchas alrededor, en la base del monte Sinaí, y aquí un dibujo de cómo más o menos tenían que ser las tiendas en las que vivían los israelitas en aquella época, ¿no? Vimos también la evidencia del maná con estos morteros de piedra que ellos fabricaron. Vemos aquí esa piedra desgastada, aquí vemos uno más completo con este dibujo, como ellos lo hacían para moler el maná, ¿no? Salmo 78, 24, 25 dice que hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Pan de ángeles comió el hombre, Dios les mandó comida hasta saciarlos. Y estuvieron 40 años por el desierto comiendo este alimento, y las piedras estas están en la zona del monte Sinaí. Hay centenares y centenares de piedras así, porque cada uno en su casa, cada familia, pues seguramente tenía su propia piedra para moler el maná cada día cuando caía, ¿no? Vemos aquí esta área que está a media altura del monte Sinaí, es lo que se conoce como la plataforma de los 70 ancianos. Vimos ahí el versículo en Éxodo 24, 9 al 10, nos habla de ello, de esa experiencia que tuvieron ahí los ancianos, pero a partir de aquí solo podía subir Moisés hasta la cumbre, ¿no? Y la cumbre la vimos aquí, del monte Sinaí, visto a 7 kilómetros desde el monte Horeb, y vemos pues los 3 picos que decía, Jabal Makla, que es el monte Sinaí que nosotros conocemos, donde estuvo Moisés, 2.326 metros de altura. Luego está el Makla Leser y el Haifa, que tienen un poquito menos de altura, pero todo en sí formaría parte del monte Sinaí. Sí, el monte Sinaí, aquí lo vemos en otra imagen. Lo mismo, Jabal Haifa, Al Makla, cima norte, cresta sur. Aquí la parte más alta se ve perfectamente, como aquí era donde subía Moisés. Y la otra imagen que puse la semana pasada, que nos explica el por qué a veces vemos en la Biblia, vemos como Moisés habla de la zona como el monte Sinaí o como el monte Horeb, ¿verdad? Es porque todo, aunque haya 2 picos realmente, pero todo en sí geológicamente está unido por debajo y es considerado como una sola montaña. Y este es el lugar donde, dice por ejemplo Deuteronomio 1:6, el Señor nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo, bastante habéis permanecido en este monte, el monte de Horeb, ¿no? Y incluso vemos por aquí esta zona azulada que se ve bajando por aquí. Este es el río, la riera que bajaba desde arriba del monte Sinaí. El Señor proveyó el agua necesaria para que aquí abajo se formara como un pequeño lago por causa de esa agua que bajaba, y servía para que el pueblo tuviera agua para beber todo el campamento. Pero desde aquí el pueblo no podía subir hacia arriba, tenía prohibido el acceso al monte Sinaí. Aquí estaba la zona del altar de Moisés también, y esa agua pues la tenían disponible para todo lo que necesitara el pueblo, ¿no? Tenemos esta otra imagen también, ahí vemos la distancia de 7 kilómetros desde el monte Sinaí hasta el monte de Horeb, y veis que aquí, por ejemplo, en el otro vemos que ya le llamaba el monte Horeb, aquí ya dice que el Señor descendió hasta el monte Sinaí, aquí le llama monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió hasta aquí arriba del todo, ¿vale? Muy bien, luego tenemos la otra cumbre, la cumbre del monte de Horeb, que es bastante inaccesible, se necesita ser un poco experto en escalada para poder llegar hasta este lugar. Se le llama también Jabal al-Lauz, o la montaña de la ley o de las almendras. Este sería el monte Horeb, ¿vale? Luego tenemos estas otras 2 evidencias que tenemos aquí, que sería la cueva de Elías, la famosa cueva de Elías, que seguramente fue la cueva en la cual también estuvo el apóstol Pablo. Hemos visto por la escritura en Gálatas que él también estuvo en ese lugar, y la famosa hendidura de la peña, el lugar donde dice que el Señor se le manifestó a Moisés en este lugar, ¿no? Tenemos también aquí esta vista más panorámica con el monte Sinaí al fondo, y a media altura la roca de la hendidura aquí, y aquí abajo sería la cueva de Elías, ¿no?
Incluso hablamos de aquel tema de la transfiguración, donde Yeshua está con Pedro, Jacobo y Juan y dice que se les aparece Moisés y Elías. Como dice que es un monte alto y no sabemos dónde, pues posiblemente vamos a poner también como un posible candidato aunque posiblemente pudiera ser también el monte Hermón en Israel. No lo dice la escritura, no podemos saberlo hasta el día que vuelva el Señor y nos lo explique, ¿no? Pero bueno, ahí queda también esa posible evidencia. Vemos, esta es la roca de la hendidura. Dijimos que es muy parecida, si veis en la escritura, a lo que es la peña de Oreb. Incluso tiene estas dos piedras separadas y una pequeña delante, igual que la peña de Oreb, y la división en el medio es muy parecida en ese sentido, ¿no? Tenemos luego ya el altar del becerro de oro. Ahí vimos el becerro de oro, una imagen aquí simbólica de cómo debió de lucir el becerro ahí arriba, y una imagen en dron de cómo todas estas piedras que recordamos que el pueblo de Israel pues era experto en mover piedras porque ellos eran esclavos en Egipto y tenían toda la técnica para poder mover grandes piedras y podían pues formar este altar para montar ahí el altar del becerro de oro, ¿no? Tenemos también los petroglifos, hemos visto los de los pies, ahora vemos los de los ídolos estos de los toros, el dios Apis de Egipto, ellos lo habían visto. Vemos aquí también el dios Hathor, el otro dios con forma también de toro. Vemos esas imágenes, vemos además esta imagen es tremenda de, aunque se ha desgastado solo, pero queda un trocito que da la evidencia del pueblo danzando alrededor del becerro de oro, y además hay una escritura que lo confirma, ¿no? Dice Éxodo 32:19, que aconteció que cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas del pueblo, ardió la ira de Moisés. Y el pueblo, fíjate que además, curiosamente, pues dejó evidencia de esas danzas y lo impregnaron en este petroglifo aquí, en esta roca gigante que hay justo pegado al altar del becerro de oro. Aquí lo que vemos esto en blanco y al fondo esto es nieve. Esto es nieve porque en el monte Sinaí, como he dicho en alguna ocasión, pues nieva casi todos los inviernos. Vimos la evidencia de los 10 mandamientos también allí. Y algo interesante que estaba mirando esta semana, que le llaman las tablas de los 10 mandamientos, porque a veces están en la mayoría de dibujos que hemos visto, de cuadros, son dos grandes piedras gruesas, pesadas. Era imposible que Moisés moviera eso porque significaría que estaría llevando 40, 50 kilos encima, ¿no? Pero cuando hablamos de tablas, nos dice un diccionario normal que es una pieza de material rígido, plano, de poco grosor o espesor, ¿vale? Así que las tablas eran de piedra, pero eran más bien bastante finas, no eran muy gruesas, con lo cual esas piedras podían pesar tranquilamente 5, 7, 8, 10 kilos como mucho, y ahí sí que Moisés podría ascender la cumbre del Moisés y descender, o sea, la cumbre del Sinaí podría Moisés ascender y descender sin ningún problema con esas tablas, ¿no? Más peso hubiera sido complicado. Vimos también ese cementerio de los 3000, aquellos que fueron ejecutados por causa de que los levitas, que fueron los únicos que se pusieron del lado de Moisés, pues tuvieron que traer esa sentencia de que tenían que morir estas personas. Y aquí están estos restos, esta costumbre que tienen aún en día los judíos hoy, de que cuando muere un familiar, pues en vez de poner flores ponen piedras, ¿no? Y parece ser que desde antiguo tienen esa costumbre de poner piedras, y quizá les venga de aquí esta costumbre de poner esas piedras para recordar el lugar donde están pues sus seres queridos fallecidos y enterrados, ¿no? Tenemos por otro lugar aquí pues lo que es las vallas de prohibición, las vallas que además han sido rotas con el tiempo y han sido dejadas de mano de los arqueólogos saudíes y la policía saudí, y la gente ha podido entrar, y hoy en día pues desde antes de la pandemia se puede entrar tranquilamente a toda esta zona y se puede pues pasear por ese lugar, hacer fotos, no te pone ningún tipo de trabas. Al principio sí que el gobierno saudita no quería que nadie entrara, pero luego ya en los últimos tiempos se puede entrar tranquilamente. Así que vemos también los dos altares de piedra del monte Sinaí, aquí los vimos, el altar de Moisés, donde se hacían los sacrificios de los animales, que recordemos, pues estaba orientado hacia el norte, y el altar del becerro de oro, y estos restos aquí que se ve claramente cómo bajaba el arroyo, y aquí se ve claramente aún la evidencia de las piedras, todo esto azulado, donde se juntaba el agua para que el pueblo viniera por este lado del campamento y pudieran tener agua potable, ¿no? Vemos aquí los tres elementos
del altar de Moisés, los veremos mejor en esta imagen recreada con un animal, un torito por aquí, el lugar por donde entraban los animales, el lugar donde se sacrificaban los animales y se ofrecían en el altar esos sacrificios que se hacían. Éxodo 24:6, pues nos lo recuerda, ¿no? Aquí tenemos la evidencia en fotografía con esas piedras y aquí en dibujo para que lo veáis mejor cómo es esa zona. Aquí incluso podemos ver este dibujo curioso porque es un dibujo hecho por arqueólogos árabes. Ellos han evidenciado, han tomado nota, han hecho dibujos también y lo tienen en sus páginas en internet porque ellos no niegan que este es el lugar del verdadero monte Sinaí. Aquí tenemos el altar, el trozo donde Moisés pues llevaba a cabo esos sacrificios de animales y vemos que él tiene una orden donde no podía subir por gradas al altar para que su desnudez no se descubriera enfrente del pueblo. Recordemos que el pueblo estaba un poquito más bajo y tenía que estar a ran de suelo. Luego vimos esta evidencia también de las 12 columnas o los 12 pilares que hay junto a la zona del altar de Moisés, que es una instrucción que se le dio a hacer también. Y vimos que curiosamente, pues bueno, a ellos, los matrimonio Cadwell, tomaron medidas de todo esto, de los pilares, los restos que había, y llegaron a una conclusión de que Moisés mandó a hacer unos pilares según el censo de población que había del pueblo. Judá, el pilar era el más grande porque era los que más habitantes tenían como tribu y la que menos, la tribu de Manasés, era el pilar más pequeño, ¿no? Luego vemos por aquí que esos pilares fueron sacados de esta cantera de mármol blanco que hay justo a media altura del monte Sinaí. Veis que justo está pegado ya a la zona quemada negra de la parte de arriba del monte Sinaí. Y además hay algo muy interesante en esta historia, es que de esos 12 pilares, debajo tenían, cuando Ron Wyatt entró, él vio que había toda una explanada hecha de mármol, un suelo de mármol blanco, que cuando llegó Jim y Penny Caldwell unos años después y todos los que vinieron después, ya no estaba. Y se ha podido verificar que el gobierno árabe se ha llevado estos restos de este suelo de mármol a una mezquita que está en Jacal, que es cerca de donde está precisamente el cruce del Mar Rojo, y lo pusieron como suelo de su mezquita. Algo curioso, ¿no? Una curiosidad en ese sentido. Luego vimos aquí a un grupo de pastores orando allí en esos restos de los pilares del monte Sinaí, y la semana pasada quería decirlo, se me olvidó, pero quiero decirlo esta semana. Qué bueno sería que pudiéramos ver aquí en alguna ocasión a líderes, ¿no? de los movimientos de raíces hebreas viniendo a orar a este lugar, ¿no? Qué hermoso sería que esto pudiéramos ver alguna fotografía en alguna ocasión también. Estos son hermanos cristianos de Brasil. Aquí tenemos una recreación de lo que decía, la zona donde se acumula el agua que bajaba del arroyo del monte Sinaí, y en ese lugar pues había estos puntitos negros que son unos pozos que mandó a hacer Moisés para que esa agua la pudiera coger el pueblo y abastecer para el campamento, ¿no? Y además eran unas zonas límites que hizo crear Moisés para que el pueblo no traspasara los límites, porque si traspasara, pues podrían perecer, ¿no? Esto está en Éxodo 19, versículos 12 y el 21, dice: señalarás término al pueblo en derredor diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá, ¿no? Y el Señor dijo a Moisés: desciende, advierte al pueblo que no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan. Así que había esos límites y el pueblo estaba ordenado a guardarlos. Vimos, como decía antes, este anfiteatro natural que forma lo que es la parte baja del monte Sinaí, donde está justamente aquí el altar de sacrificios de Moisés. Y dijimos que lo importante, una cosa que es interesante para ver el final de la historia de hoy, es que el altar tenía que estar, los sacrificios, mirando hacia el norte. Y también esto sucedió con el altar que se construye en el tabernáculo y también con el que se construye en el templo de Salomón, ¿no? Así que vemos pues también que el tabernáculo fue construido junto al monte Sinaí. Vemos en Éxodo 25:9 que le dijo el Señor: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis, ¿no? Y vemos que allí pues se construyeron, ¿no? Bezaleel, por orden de Moisés, con sus ayudantes, él fue construyendo todos los elementos
para el tabernáculo. Incluso vimos que allí había abundante madera de acacia para poder hacer esa parte. Habían algunos elementos que tenían acacia, revestidos de oro, por ejemplo, y había otros elementos pues, que eran solamente acacia, otros oro, cada uno conforme. Todo eso, el material estaba allí para poder hacer todos esos elementos, ¿no? Luego vimos que también en ese lugar está todo unas casetas nuevas que hizo el gobierno para vigilar esta zona ampliamente, pero allí hay muchos beduinos, que son estos que están por aquí abajo, y a ellos se les ha permitido, pues, por ejemplo, hacer una plantación de olivos en esta zona. También hay higueras en esta zona, porque, como digo, pues hay agua. Aquí vemos, por ejemplo, esta laguna de agua donde se refleja de fondo el monte Sinaí mismo en esta laguna. Por causa de las lluvias, de la nieve, ahora es temporada de lluvia, por ejemplo, en Israel, pero es curioso, pero también es temporada de lluvia y de nevadas en el Sinaí. Es al igual en un lado que en el otro. Aquí vemos la zona ya del Monte Oreb, a 7 kilómetros, también tiene bastante agua, y es por esto, ¿no? Porque vemos que nieva. Aquí vemos una imagen hermosa de toda la zona del Sinaí y el Oreb, con todo esto nevado por este lugar. Luego hay este punto que es un poco misterioso, ¿no? No se ha llegado realmente aún a descubrir qué es esto, pero es una zona que hay en la zona que está incluso donde llegó el fuego que quemó y lo puso todo oscuro. Vemos esta zona que tiene como una especie de zona de pentágono aquí. Está en la zona más hacia el monte Oreb, pero no se sabe bien si esto tuvo alguna utilidad o simplemente es algo que se ha formado por cuestiones naturales y geológicas y ya está, ¿no? Pero bueno, es simplemente una anécdota. Luego vemos por aquí, como decía antes, la ruta de acceso al monte Sinaí. Se llama el Wadi Arrait. Y aquí al fondo podemos ver el monte Sinaí. Y esta, como digo, fijaros qué ancho que es. Por aquí tranquilamente podía transitar el pueblo de Israel y caminar hasta llegar hasta el monte e instalarse en aquel lugar. Fijaros la ruta norte, entraron por la parte de abajo del sur por aquí y por ahí van subiendo. Sería uno de los accesos. Otros dicen que podría ser otro acceso que hay similar por el otro lado, ¿no? Cada uno da su teoría, pero algo así fue por donde entraron. Curiosamente, en este lugar, por ejemplo, también, y en la imagen anterior que hemos visto, el Rally Dakar, el famoso Rally Dakar, ha pasado y pasa en los últimos años por el monte Sinaí, porque Arabia Saudí pues, está promocionando este Rally Dakar en los últimos años y ha pasado por este lugar, ¿no? Algo curioso. Bueno, vimos también a Pablo, que él, cuando escribe la epístola de Gálatas, pues él nos da su testimonio y nos dice que cuando le agradó al Señor revelar a su Hijo en él para que predicara entre los gentiles, dice que él no consultó enseguida con carne y sangre, es decir, no subió a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que él, sino que él lo que hizo es que se fue a Arabia y volvió de nuevo a Damasco, ¿no? Así que él vemos que baja desde Damasco, de la zona esta que actualmente es terreno de Siria, baja hasta aquí y un poquito más abajo, y llega hasta el monte Sinaí, ¿no? Entonces, si llega hasta el monte Sinaí, pues evidentemente si va hasta Arabia no hay otro lugar al que ir. Arabia es todo desierto y no lo más lógico es que él fuera al monte Sinaí y que estuviera en esa cueva de Elías, posiblemente donde estuvo Elías también, ¿no? Bien, vemos también esa alineación que hay entre el monte Sinaí, la peña de Oreb, que queda un poquito más arriba, como unos 10-12 kilómetros, y esto es un alineamiento físico hasta llegar a la ciudad de Jerusalén. Pero este alineamiento físico también nos está hablando de un alineamiento espiritual entre el monte Sinaí y Jerusalén. Y eso Pablo también lo dejó escrito en Gálatas capítulo 4, versículos 23 al 26, lo podéis leer, y dice que Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Nos está hablando de la Jerusalén actual, la de hace 2000 años, y la de ahora también, porque nos habla de la Jerusalén que está pues actualmente y no la Jerusalén celestial que va a descender en el futuro, ¿verdad? La Jerusalén de arriba, ¿eh?
Ahí vemos ese alineamiento físico, espiritual. Es interesante, vimos que el monte Sinaí, la peña de Horeb y justo en Jerusalén lo que es el altar de los sacrificios que hay en la explanada del templo, donde estaba el templo de Salomón, coinciden justo con este meridiano 35 que pasa por ahí, ¿verdad? Justo dijimos que el lugar donde se hacía la libación del agua y el vino es el lugar que está exactamente alineado con la peña de Horeb, con este lugar que está simbolizando también ese sacrificio de Yeshua en la cruz. Hay ese alineamiento ahí, con un poquito más abajo, con el monte Sinaí también, donde se entregó la Torá al pueblo de Israel. Bien, aquí ya acabábamos la semana pasada y acabamos con esta pregunta, ¿verdad? Y esta pregunta, pues, no sé qué habéis pensado al respecto. Dije, ¿hacia dónde fue el pueblo de Israel cuando salió del campamento del Sinaí? He puesto como 3 posibles rutas. La ruta número 1 sería subir hacia arriba y desde aquí podía ir y volver y dar vueltas por este lugar de la península del Sinaí por 39 años. Recordemos que cuando salen del monte Sinaí ya se había consumido un año, unos 12, 13 meses aproximadamente, se habían consumido. Sería los últimos 39 años dar vueltas por aquí hasta que lleguen, entren hacia arriba y entren por el río Jordán a la tierra prometida. Otra posibilidad sería ir ya hacia la zona más de arriba, hacia la zona esta de más aquí, no llega al mapa, pero sería más la zona de aquí. O la otra opción sería la 3, que sería empezar a ir hacia abajo. ¿Vale? Aquí tenemos otro mapa y vemos entonces esa pregunta, ¿no? ¿Dónde estuvo Israel por 39 años? Este es el mapa de las posibilidades 1 y 2, digamos, que sería desde aquí el monte Sinaí, subir y hacer lo que son estas líneas rojas, que son diferentes opciones para poder estar por esta zona, o bien por esta zona del desierto arábigo, la parte de arriba, hasta que un día entrarían ya directo desde ahí a la tierra prometida, al Jordán, cruzando el Jordán. Bien, tenemos algunas evidencias muy interesantes que son los hallazgos del doctor Kim allí en el monte Sinaí. ¿Recordáis al doctor Kim, este médico especialista en acupuntura que trata a un príncipe de Arabia y él le da permiso para viajar como agradecimiento porque se restablece su salud? Él es un doctor cristiano de allí, de Corea del Sur, y le permite viajar en ese momento estaba totalmente prohibido, pero le da una carta, un pasaporte especial para que nadie lo detenga y pueda ir al monte Sinaí. Él encuentra todo esto. Fijaros cuántas evidencias. Aquí tenemos, por ejemplo, podéis ver restos de piedras para moler el maná, con sus roquitas aquí encima para machacar, algunas vasijas. Tenemos muchos restos de vasijas, estas fuentes estas más grandes para recoger agua, por ejemplo. Vemos por aquí unas puntas de flecha por aquí para cazar animales. Todo esto él lo recogió alrededor del monte Sinaí. Aquí, por ejemplo, tenemos estas puntas de flecha, un poquito más cerca para que las veamos. Están inspiradas en las que se usaban en Egipto. Una de las cosas que tenemos también que recordar es que cuando Israel sale de Egipto, imita muchas cosas que habían aprendido de Egipto. Por ejemplo, el hacer estas puntas de flecha eran con técnicas que usaban también allí en Egipto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta piedra de mortero de moler maná que la encontró el doctor Kim, se ve muy claramente ahí. Y este va a ser lo próximo, uno de los grandes hallazgos que hay, sobre todo porque es sobrenatural la forma en que lo encontró, porque es como encontrar una aguja en un pajar. Él, en una de las ocasiones que el doctor Kim está andando por los alrededores del monte Sinaí, buscando evidencias, se encuentra esta pequeña piedra. Le llaman la piedra de Yahweh o Yub-Hei, Bab-Hei, la piedra de Adonai. ¿Por qué? Porque si la ves que en el paleo hebreo, por las dos caras, la cara anterior sería esta y la posterior sería esta, tiene escrito en el paleo hebreo la palabra Yud-Hei, Bab-Hei, ¿vale? Y esta cara que se ve, estos ojos con esta barba y todo esto, pues parece ser que el que la hizo lo que estaba haciendo era como una imagen simbólica de Moisés, dicen que fue el que le dio la Torá al pueblo de Israel. Esta piedrecita cabe en la palma de la mano, es muy pequeña y por eso digo que es como encontrar una aguja en el pajar. Realmente fue la mano de Dios
guiando al doctor Kim para que pudiera encontrar esta piedra como un testimonio en ese lugar, ¿no? Vemos aquí todo lo que es la zona de Madián. Una vez más, nos podemos preguntar dónde el pueblo de Israel pasó esos 39 años y con el siguiente descubrimiento que hizo el doctor Kim, que es este descubrimiento que hay aquí, pues es la que nos da una pista clara hacia dónde tuvo que ir el pueblo de Israel, ¿sí? Esta roca de la menorá le llaman así porque aquí podéis ver que hay muchos petroglifos hechos y hay muchas palabras, o sea, letras, perdón, en paleohebreo escritas. De hecho, aquí hay unos mensajes escritos, están escritos en vertical, ¿vale? No está escrito en horizontal, sino en vertical. Hay una serie de mensajes. Ha costado mucho de descifrarlo porque es un paleohebreo muy incipiente al principio y a los especialistas les costó un poco, pero al final lograron más o menos descifrar lo que quería decir el que hizo esta menorá y el que dejó esta inscripción en esta roca que es conocida como la roca de la menorá, ¿vale? Y ahora lo vamos a ver. Aquí vemos estas inscripciones en vertical. Esta es la mano del doctor Kim señalando la menorá, que si os fijáis en esta diapositiva anterior, esta menorá, y lo voy a ampliar para que lo veáis, fue objeto de vandalismo hace aproximadamente un par de años. Alguien vino, lo veis que literalmente la arrancaron, la machacaron para que nadie viera que estaba ahí la menorá de Israel. Es un acto claramente antisemítico. Algún árabe que andaría por allí, que odia a Israel y que no quería que estas evidencias estuvieran ahí, pues alguien destrozó esta evidencia de la menorá, que está considerada la más antigua que se ha encontrado, que tiene casi 3.500 años de antigüedad. Entonces, bueno, esto vamos a ver que no es solamente en este lugar, ha sucedido en otros lugares, vamos a verlo ahora pronto, pero esta es la evidencia que encontró el doctor Kim de esta roca de la menorá, y poniendo todo junto, lo que pudieron descifrar aquí en esta roca, dice algo así como: extiende a An desde un interrogante vagando hacia Ahad como una doncella de Dios. Me pondré de pie para deambular ahora y él construirá para que un ternero se derrita, sofén, expire sin amargura. Algo así es lo que estaba explicando. Estamos en la mente de un hebreo, no en la nuestra, entonces nos puede costar entender un poquito el mensaje, pero sí que podemos ver aquí que hay palabras clave que están dentro de ese mensaje que el doctor Kim encontró. Aquí lo vemos con un beduino, con otros petroglifos ahí en la zona, hay incluso hasta camellos por ahí, y dromedarios hechos en petroglifos. Las palabras que se encontraron ahí es errante, yud-hei bab-hei, ternero, fundido o derretido, y esto evidentemente pues, nos está hablando de que el que escribió este mensaje con la menorá ahí nos estaba dando a entender que recordaban que realmente esa experiencia de tener que andar por ese desierto errante sin saber a dónde iban, guiados por una nube, una columna de nube o de fuego, y esas palabras fundido, ternero, nos hablan, ¿no?, de cómo Moisés vino y fundió ese becerro de oro por causa del pecado y lo molió, y dice que lo dio a beber, lo juntó con agua y lo dio a beber al pueblo, ¿no?, como castigo. Bien, esta es una evidencia. Ahora, ¿dónde está esta roca de la menorá? Bueno, en la próxima diapositiva pues lo vamos a ver y nos vamos a quedar, creo que, un poquito sorprendidos, ¿no? La ubicación de la roca de la menorá está en este lugar. Es la ubicación de la roca del petroglifo. Está a unos 150 kilómetros de distancia del monte Sinaí. El monte Sinaí está aquí. La roca de la menorá está ya fuera de lo que es la zona de Madián, está en la zona de la región de Tabuk, que es todo esto. Tabuk es la ciudad más importante que hay en la zona, y de hecho si tú quieres ir a visitar el monte Sinaí, pues tendrías que ir hasta el aeropuerto de Tabuk y instalarte allí para poder ir hasta la zona del monte Sinaí. Así que aquí que estamos viendo que el pueblo de Israel en algún momento, en vez de subir hacia arriba, hacia Israel, o de volver hacia la zona de la península del Sinaí, estuvo andando hacia abajo, estuvo adentrándose hacia la zona de Arabia Saudita. Y en esta zona, justo en esta zona de por aquí, podemos ver en la zona de Tabuk petroglifos como este.
que también vemos aquí otra representación de esos dioses egipcios, de un ternero, de una vaca, del dios Apis, del dios Hathor, y aquí vemos alguno más que hay por aquí hay uno, aquí hay otro, no sé si lo podéis distinguir, tiene que ser en una pantalla grande para que se vea, y aquí veis estas marcas, ¿vale? Sabéis que estos son balas, porque alguien enfadado por encontrar estos petroglifos, igual que el de la menorá que hemos visto antes, pues estuvieron disparando, alguien con una pistola o ametralladora estuvo disparando hacia estos petroglifos, incluso han dejado unos mensajes aquí en árabe que hay por aquí incluso, porque están bastante enfadados de ver que por aquí pasó y dejó esa evidencia el pueblo de Israel, que para ellos pues son, como sabemos, por causa de la religión, bastante enemigos, ¿no? Aquí tenemos otra imagen un poquito más cercana, vemos aquí ese dios egipcio que marcó el pueblo, una evidencia que pasó el pueblo de Israel por ahí, otra marca de bala por aquí, y en fin, todo esto son evidencias de que el pueblo de Israel estuvo por la zona de Tabuk, ahí cercano a Madián, a unos 150 kilómetros más hacia abajo. Ahora bien, si llega el pueblo de Israel hasta Tabuk, ¿hacia dónde van luego? Bueno, vamos a ver un mapa aquí de todo lo que es la zona de Arabia Saudita, es todo esto, la península esta, la región de Arabia Saudita, y aquí hay un nombre, Parán, ¿vale? Aquí otro Sinaí y aquí otro Seir. Y vamos a ver este versículo, Números 10, versículo 12, dice, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, que sería esta zona de ahí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Vale, si nosotros miramos a nuestras Biblias, veremos que el desierto de Parán está más bien en la zona de arriba, de la zona de la península del Sinaí. Algunos la sitúan también en la otra zona más extrema, por el otro lado, pero como que está arriba y por eso dicen que Israel, cuando partió del desierto del Sinaí, la siguiente parada fue en Parán. Es decir, que ahí se establecieron por un tiempo. Y nos dicen que puede ser ahí. Es curioso porque cuando vemos lo que la propia creencia del pueblo árabe nos habla acerca de Parán, ellos dicen que Parán está en esta zona para ellos. Para ellos esto es la zona del desierto de Parán. Y veremos por qué. Primero quiero enseñaros esta imagen, es curiosa, para hacer un poco de vínculo, y es que muy poca gente sabe que Mahoma mismo estuvo en un momento determinado en el monte Sinaí. Él fue a visitar esa zona porque él sí que en aquel momento, estamos hablando de hace casi 1500 años atrás, había conocimiento de que ahí había estado Moisés, el pueblo de Israel, y él quiere ir a visitar esa zona, ¿vale? ¿Cuándo lo hace? Justo antes de empezar una batalla contra precisamente un grupo de judíos que vivían en la zona que hemos visto del desierto de Parán, cuando él empieza toda su serie de batallas para imponer todas sus creencias, ¿vale? Parte de sus batallas fueron contra judíos. Y me dirás, ¿judíos cómo? En esa zona, sí, en esta zona que conocemos nosotros mejor como Medina y la Meca. Fíjate que en este mapa que lo he sacado de una página de gente árabe, ellos mismos están poniendo Parán y están vinculando a los tres grandes profetas, como ellos les llaman, ¿no? Moisés, Jesús o Yeshua y Mahoma. Y cada uno conforma este versículo de Deuteronomio 33:2. Ellos los vinculan y están vinculando este desierto de Parán. Yo solamente estoy dando teoría, ¿vale? No quiero decir en ningún momento que esto sea así, cada uno puede pensar lo que quiera, yo estoy dando una información, cada uno va escogiendo si cree que Parán pudo estar aquí, si Parán pudo estar más bien en esta zona o pudo estar en esta otra zona de aquí, ¿vale? Pero lo cierto es que también a veces bíblicamente, incluso en la Biblia, se encuentran en varias ocasiones nombres de lugares que tienen el mismo nombre, pero que son dos lugares diferentes, ¿no? Eso sucede también en varias ocasiones en las escrituras, por ejemplo, ¿no? Si nos vamos a este otro mapa antiguo, podemos ver Génesis 17:20, dice, y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, y 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Así que cuando Ismael es echado de la zona de Canaán,
él se va a vivir a otra zona. Y bueno, muchos lo sitúan muy cerquita por ahí, pero ese territorio no podía ser suficiente para engendrar 12 príncipes y engendrar una gran nación. ¿Cuál podría ser la gran nación? Bueno, todo lo que es Arabia Saudita, ¿verdad? Toda la zona esta de Arabia. Muy probablemente empezaron por aquí, pero fueron expandiendo con el tiempo todos los territorios, fueron conquistando el territorio, los 12 príncipes que salieron de sus lomos y acabarían fundando esta gran nación, que de hecho Arabia Saudita, como la conocemos ahora, no tiene ni 100 años de historia. O sea, antiguamente pues había sido zona bajo dominio francés, creo si no recuerdo mal. De hecho, los mapas antiguos están en francés y como otras zonas, ¿no? que han sido influenciadas por países europeos, pero como país, pues apenas tiene, no llega a 100 años quizá, ¿no? Vemos en Génesis 21, versículos 20 y 21, dice que el muchacho creció en el desierto y Dios estaba con él, llegó a ser un hábil arquero, se estableció en el desierto de Parán. Aquí estamos viendo que su madre arregló que se casara con una mujer de la tierra de Egipto. Así que probablemente es posible que si el desierto de Parán en aquella época había uno por aquí, fuera ese, o podría ser que ya fuera este, que se le conocía como el desierto de Parán, que está cerca de la Meca incluso, de donde salió Mahoma y salió todo lo que salió después, y que de ahí, pues su madre Agar concertara una esposa porque ella era de Egipto, se casara y por aquí se estableciera y de ahí, pues salieran los 12 príncipes y todo lo que salía en el futuro, ¿no? De hecho, vamos a ver este otro mapa, es muy interesante también. Génesis 25, 18 nos habla de los descendientes de Ismael. Los descendientes de Ismael ocuparon la región que va desde Avila hasta Shur, que está al oriente de Egipto, en dirección a Asiria. Allí vivieron en franca oposición con todos sus parientes. Bien, los descendientes de Ismael, ¿qué región ocuparon? Dice que va desde Ávila. ¿Dónde está Ávila? Mirad aquí abajo. ¿Qué pone aquí? Ávila. ¿Dónde está eso? En la zona más baja ya de Egipto y pegado a lo que es la parte baja también de Arabia Saudita. Y dice que desde ahí hasta Shur. Aquí tenemos en el lenguaje antiguo Ashur, que es este Shur, ¿vale? Aquí tenemos las dos flechas, o sea que toda esta zona fue dominio al final de Ismael y de todos los descendientes de Ismael. Pone los descendientes de Ismael, fueron los que fueron poco a poco, desde que fueron expulsados de Canaán Ismael, sus descendientes ocuparon toda la zona. Por eso actualmente toda esta zona es zona que conocemos pues como zona de los árabes y de Arabia Saudita, ¿no? Bien, vamos a ver este otro mapa también de Arabia Saudita para empezar la historia de los Cadwell, los cuales nos van a dar también más pistas acerca de por dónde el pueblo de Israel fue transitando por esos 39 años. Los Cadwell están aquí, él trabaja en los pozos petrolíferos en Ras Tanura. Él, a raíz de un sueño que sueña con el Arca de la Alianza, él va a buscar el monte Sinaí y a mediados de viaje, justamente era en Jail, sí, en Jail, que es aproximadamente por aquí, hay una gran nevada que solo sucede una vez cada 100 años, les toca a ellos y en esa gran nevada se dan cuenta que los copos de nieve tienen la forma de la estrella de Israel y eso a ellos les llama la atención y les motiva más a buscar ese monte Sinaí, se lo toman como una señal de que el Señor les está llevando hasta que finalmente pues descubren el monte Sinaí, ¿no? Ellos estuvieron, cuando llegan al monte Sinaí, el que está en Egipto, en la península del Sinaí, y ellos cuando llegan allí se dan cuenta pues, que allí no hay nada, hay cero evidencia, solamente está el monasterio de Santa Catalina, una montaña que no tiene nada, y ellos se van decepcionados porque ven que allí no es, entonces al final por eventos que hay que el Señor mueve su mano sobre ellos, llegan hasta el verdadero monte Sinaí, hasta la peña de Horeb, todo esto, pero además ellos llegan a conocer a este hombre, un creyente sueco. Él es el doctor Leonard Moller. Él escribió un libro, El caso del Éxodo, está solamente en inglés. Él tiene muchas fotografías, él fue un gran investigador junto a los Cadwell, él murió en el 2019, pero él dejó un legado impresionante sobre todo lo que es el éxodo del pueblo de Israel, ¿no? Si alguien pues lo puede conseguir, creo que en Amazon se consigue, pero solamente está
en inglés. Él y los Caldwell descubrieron esta gran evidencia. La evidencia que encontraron es que esas huellas, esos petroglifos de los pies del pueblo israelita estaban diseminados por todo lo largo de la península de Arabia Saudita. Y cuando ellos fueron viendo esto y recogiendo datos a través de los años, se dieron cuenta que realmente pues, el pueblo de Israel tuvo que pasar por este lugar, ¿no? Y estos petroglifos son la clave para poder reconocer ese recorrido completo del Éxodo, ¿no? Vieron esta imagen, la vieron repetidamente. Los Caldwell, de hecho, como ellos trabajaban en lo del pozo petroglífero, cada vez que tenía vacaciones, después de ir al monte Sinaí, en algunas ocasiones viajaron por Arabia en diferentes sitios y encontraron diferentes lugares donde habían también estas marcas de los petroglifos, que incluso en Josué 1.3 está registrado, dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y si este versículo es real y es una promesa grande, entonces, si se han encontrado estas marcas por aquí, ¿qué le estaba diciendo el Eterno al pueblo de Israel? Que todo este lugar, por haberlo pisado, aunque hoy en día no es parte de Israel, legalmente tienen ahí una escritura, digamos, en el cielo de propiedad, como que eso es parte del pueblo de Israel también. Y algún día, pues pronto esto puede llegar a las manos de Israel, ¿no? Aquí vemos a un beduino también haciéndose fotografías, les gustan mucho fotografías ahí. Y aquí vemos también otra clave que está ahí en la escritura para saber por dónde el pueblo de Israel deambuló por esos 39 años, ¿no? Dice en Deuteronomio 8, versículos 14 al 16, dice que se ensoberbezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, un desierto, repito, como grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, que en una tierra de sed y sin agua te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Así que aquí vemos esta parte donde nos habla de un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes venenosas y escorpiones. Si miramos este desierto de Arabia, aquí vemos, por ejemplo, el desierto que hay de la península de El Sinaí, que está aquí, que es donde se dice que pudo ser el Éxodo. Este de Arabia es 40 veces más grande que el de la península del Sinaí. Y aquí vemos en la descripción un desierto grande y espantoso. De hecho, este desierto es el más grande y el más caluroso del mundo, junto con uno que hay creo que es por México, creo que es muy caluroso, pero de grande, este es el más grande y el más caluroso que hay en el mundo en la actualidad y posiblemente en aquella época no creo que haya variado mucho, ¿no? Así que tenemos una evidencia más aquí de cómo el Señor está diciendo en la Escritura de que va a pasar por un lugar grande donde tiene que ser sustentado con maná y sobrenaturalmente, ¿no? Hay más pruebas que el doctor Kim encontró por toda esta zona también, en algunos viajes que él hizo por la zona. Recordemos que él vivía por la zona de, si no recuerdo mal, Medina, de la zona del desierto de Parán, que hemos visto antes, y todas estas evidencias, multitud de puntas de flechas, de lanza, de morteros de maná, de muchas cosas, todo esto se encontró por todo Arabia, por toda esta zona por donde estuvieron ahí los Caldwell, el doctor Kim, el doctor Leonard Moller, estuvieron todos ahí haciendo algunos viajes, encontraron evidencias de todo eso, ¿no? Otra evidencia muy importante, esto aquí veis que pone Medina, todos conocemos este nombre, Medina, ¿verdad? Pero hay referencias, ¿no?, del paso de Moisés y del pueblo hebreo por Arabia. Bueno, pues hay este señor árabe, Ali Hafiz, él es una eminencia muy reconocido ahí en Arabia y él también verificó que el pueblo hebreo, pues hay muchos indicios de que pasó por la zona del desierto de Parán, por ejemplo, él estuvo estudiando esa zona, encontró ahí evidencias y, por ejemplo, evidencias que hay son los nombres que aún
hoy en día se han borrado por completo en los mapas modernos de Arabia Saudita, pero si vamos a mapas antiguos que el doctor Leonard Morler pudo encontrar incluso de hasta del año 1700 aproximadamente, de los primeros mapas que habían de la zona, que eran la mayoría en francés, se ha podido verificar nombres en ese lugar, como por ejemplo el lugar de las minas de oro del rey Salomón, ¿vale? Otro de un tal Rubén de Caldea, otro pueblo de Gad, otro de Aser. Son sitios del éxodo de Israel que pudo pasar por ahí el pueblo y que han dejado esa imprenta, ese nombre, porque además luego generacionalmente el pueblo de Israel, ya cuando en la época de Salomón, por ejemplo, por eso está aquí este nombre de las minas de oro del rey Salomón, porque esto era una zona de tránsito, de comercio hacia las Indias, hacia la zona de Asia, para bueno, intercambio de comercio, ¿no? De diferentes materiales. Y el rey Salomón parece ser que encontró aquí oro en esta zona y se le conoce aún como la zona de las minas de oro del rey Salomón, ¿no? Por la parte de encima de Medina. Y además hay algo muy curioso aquí en esta zona y es este nombre. Aquí abajo aparece un nombre que se llama Ras Israel, que traducido es la cabeza de Israel. ¿Por qué a esta parte de abajo se le puso la zona, el nombre de la cabeza de Israel? Bueno, luego lo vamos a ver más adelante, es muy interesante. Veamos aquí, es esto, aquí está en este mapa antiguo que pone aquí, pone Israel. ¿Dónde está esto? Pues mira, esto es lo que actualmente es el Yemen. Y aquí abajo, donde está toda la zona, esta que ahora es la zona de máxima tensión en el mundo, donde está la zona que están atacando barcos, todo este conflicto que hay, ahí, en esa zona, ahí, esto hasta no hace tantos años, se le conocía como Rash Israel, la cabeza de Israel. ¿Por qué? Porque aquí desde muy antiguo, desde la época del rey Salomón, muchos judíos empezaron a habitar por toda la zona esta de aquí, porque era la zona de comercio, de transición hacia Asia, y muchos judíos se establecieron por toda esta zona. Incluso parte de estos judíos son con los cuales Mahoma se enfrentó cuando él quiso extender y expandir sus creencias, ¿no? Así que ahí tenemos esta palabra Israel, que está aquí abajo, en esa zona de actual conflicto. Y aquí tenemos esta otra fotografía, el nombre hebreo Rash Israel, que está en esos mapas de antiguos que hay. Y fue gracias a este hermano, el doctor Moller, que encontró esos mapas y pudo verificar todos esos nombres antiguos de nombres hebreos, nombres vinculados con Israel en toda esta zona, ¿no? Aquí he puesto esta flechita que va desde Yemen hasta Israel. Y me dirás, ¿por qué la has puesto, Valentín? Bueno, ahora iremos a eso, un poquito más adelante. Vamos a la promesa que se le da a Abraham. La mayoría de mapas que identifican la promesa desde la parte del río Éufrates hasta la parte del río del Nilo, identifican como que esto es el territorio legal de Israel y que esto pues sería, aquí tenemos la parte actual de Israel, como que esto sería el futuro territorio de Israel, quizá en el milenio, ¿no? Muchos dicen que sería toda la zona que sería, pero en base a esos petroglifos que hemos visto que muy probablemente toda la zona de Arabia Saudita, toda la zona hasta aquí abajo, todo esto es el territorio que real y legalmente sería parte del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se han encontrado todos estos petroglifos. Recordemos una vez más, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio, ¿no? Así que ahí tenemos esta evidencia también. Y otra evidencia interesante, y esta solamente se ha podido ver desde el espacio, con fotografías hechas desde arriba, vemos una serie de muros construidos por nómadas allí en Arabia Saudita. Y he puesto esto, fue el pueblo de Israel. Bueno, pudo ser el pueblo de Israel. Vamos a ver por qué. En Números 14, versículos 33-34 dice, vuestros hijos serán pastores en el desierto 40 años. Así que estaban manejando animales, pastores, cabras, ovejas,
y sufrirán por vuestra infidelidad hasta que el último de vuestros cadáveres, los de la primera generación de israelitas, pues ya todos perecieran en el desierto, ¿no? Conforme al número de los días en que reconocisteis la tierra, 40 días, un año por cada día, llevaréis vuestra iniquidad 40 años y conoceréis mi ira. Entonces, como ellos eran pastores de ovejas y se habla de que hay aproximadamente pues como unas 40, 42, 45 paradas que hace el pueblo de Israel en el desierto, pues cada vez que paraban, y a veces incluso hay una escritura que habla de que a veces paraban un día, a veces semanas, a veces hasta un año, pues ellos construían estas cercas de piedra para poder meter a todos sus rebaños, guardarlos ahí y tenerlos a cubierto mientras estaban ellos pues acampados por el tiempo hasta que se levantaba la nube y continuaban con el viaje, ¿no? Bien, vamos a esta otra imagen. Es una imagen que nos habla acerca de las aliyás o aliyás, que son esos movimientos de migración que ha hecho el pueblo judío a través de la historia en los últimos tiempos. En el siglo XX, finales del siglo XIX empezó todo, 1882, ahí lo vemos, que es la primera gran aliyá hacia Israel. Venían de Rusia, de Lituania, de Polonia, de Hungría, de Rumania y, curiosamente, ¿de dónde? Del Yemen, de aquí abajo, de donde está Rash Israel, la cabeza de Israel. De aquí, esto en 1800, Arabia Saudita ya empezaba a mostrar claros síntomas de intolerancia por causa de la religión hacia el pueblo judío, que era bastante numeroso en aquella época por toda esta zona, y empiezan a marchar. Hay un judío famoso, Yabnieli, que él monta la primera aliyá yemenita, bueno, la segunda, de hecho, 1904-1914 que está ahí. Sobre el 1913-14 él logra sacar como a 1.500 judíos del Yemen y llevárselos para Israel. En esa segunda aliyá ya solo vienen de Rusia desde el norte y de Yemen desde el sur, ¿sí? Y luego ya pasamos a una operación de aliyá cuando el Estado de Israel ya está formado en 1948, y la primera gran aliyá es esta que es conocida como la Operación Alfombra Mágica, que es en el año 1949-50, donde hasta 49.000 judíos son sacados sobrenaturalmente porque iban a morir todos, porque ahí ya estaba el pueblo árabe, estaba sobre ellos, que los querían matar a todos, pero el Señor permitió que salieran y volvieran para Israel, y se le conoce como la famosa Operación Alfombra Mágica. Esa es también la operación que, fíjate, la primera vez en que hay, cuando el Estado de Israel ya está formado, la primera gran ola que hay de migración hacia Israel surge desde la cabeza de Israel, desde ese mapa que hemos visto anteriormente. Hay algo muy curioso al respecto, y es que si nosotros tomamos medidas de la distancia que hay desde Jerusalén o desde Israel hasta el Yemen, hasta más o menos la zona que está por aquí, que es la capital, resulta que hay unos 2.233 kilómetros de capital a capital. Si nos vamos hacia la zona de Rash Israel, que sería más para acá, pues hay aproximadamente lo mismo, unos 2.200 kilómetros aproximadamente. Ahora tú me dirás, Valentín, ¿y qué me quieres explicar con esto, ¿no? de esta distancia que hay desde Israel hasta Yemen, unos 2.200 aproximadamente? Pues mira, resulta que, bueno, he puesto esto, las posibles 42 jornadas, ¿no?, que hay en el desierto. Apocalipsis 12:6 dice que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por el Señor para que allí la sustenten por 1.260 días, que son 42 meses. Es posible que en ese segundo éxodo del final, del que muchas veces habla Liliana también, ¿no?, pues este desierto, este sea el lugar donde quizá el pueblo del Señor sea llevado sobrenaturalmente sobre alas de águila, ¿no?, como dice en Éxodo 19:4, para ser guardado en el tiempo final. Es posible, solo lo dejo ahí como una posibilidad de que sea esto, pero esta distancia que pongo aquí la pongo por este motivo, la pongo por la Nueva Jerusalén, porque la Nueva Jerusalén es un cubo que tiene 2.200 kilómetros escuadrado por cada lado, 2.200 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Estamos viendo que la Nueva Jerusalén cabría perfectamente justamente en la zona que ha pisado Israel desde Canaán
hasta la cabeza de Israel, Rash Israel, aquí abajo, 2.200 kilómetros, la superficie que tiene de largo, de ancho, de alto, la Nueva Jerusalén. Así que, ¿por qué no? Podría ser este el lugar cuando descienda la Nueva Jerusalén. Sería este el tamaño, sería la forma en que podría caber la Nueva Jerusalén a lo que es el territorio legal que ha pisado Israel en toda la transición. Primero Abraham, ¿no? Desde Abraham, de hecho, que él va a Canaán, cuando ellos desciendan a Egipto y cuando en el Éxodo, pues muy probablemente estén pasando por toda esta zona, así que sería una posibilidad, ¿no? Y además, pues no creo que sea una casualidad que las medidas de la Nueva Jerusalén coincidan con las medidas de lo que ha pisado el pueblo de Israel en todo este episodio de 40 años del Éxodo, ¿no? Y bien, guardo para el final un descubrimiento que es el más reciente, y con esto ya acabamos, son las 9:26, pero si nos extendemos algún minuto más vale la pena que hagamos esto, porque yo creo que es realmente para mí el descubrimiento quizá uno de los más increíbles que se han visto. Esto sucedió un 15 de diciembre del 2022, el día del cumpleaños de mi hijo, además, lo puedo recordar por eso. Pero es interesante que este señor se llama Jim, es amigo de la familia de Ron Wyatt. De hecho, él está aquí en un vídeo mostrando en casa de Marinelle Wyatt, la viuda de Ron Wyatt, les está mostrando su viaje, lo que él descubrió en ese lugar. Él descubrió el área de metalurgia, el área donde se fabricaron los objetos del tabernáculo, donde Bezaleel estuvo trabajando en aquel lugar con sus ayudantes para hacer todos los objetos para fabricar el tabernáculo, pero sobre todo aquí, en este caso, aquí vemos un horno y aquí vemos un lugar donde se moldeaba los metales que salían del horno fundidos. Aquí se moldeaba el oro, por ejemplo, en este lugar, en estos hornos, para poder hacer todos esos elementos del tabernáculo, ¿no? Y allí lo que encontró, además, pues no solamente fue este horno, que es el más grande, el principal, pero había unos hornos adicionales que también se usaban para fabricar diferentes objetos, algunos más grandes, otros más pequeños, depende, pues según eso se usaba un horno u otro, ¿no? En Éxodo 25, 8, 9 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Así que estamos viendo en este lugar, es el lugar, toda esta zona de aquí, donde Bezaleel, junto a sus ayudantes, estuvieron fabricando todos los objetos que iban a ir, por ejemplo, en el lugar santo, el lugar santísimo, ¿no? La menorá, el arca de la alianza, todo lo que, la mesa de los panes, todo lo que había allí lo fabricaron en este lugar, ¿no? Y aquí vemos algo muy interesante, que es estas piedras que hay en el suelo agujereadas, ¿ves? Estos agujeros con diferentes formas, diferentes dimensiones. Todo esto lo usó Bezaleel como molde. Aquí, cuando sacaban, por ejemplo, el oro, lo sacaban a alta temperatura fundido, lo traían hasta este lugar, lo derramaban sobre estos huecos y así formaban las piezas con las cuales luego montarían todos los utensilios del tabernáculo. Esto no es raro porque esta es la forma en que en aquella época en otras culturas también se usaba. Así era la forma en la cual siempre se moldeaban pues, metales como oro, plata o bronce, ¿no? Como en el caso del tabernáculo también. Entonces, todo eso se moldeaba siempre que hacían, cogían un lugar, una piedra que les parecía una piedra buena para ello y empezaban a moldear el agujero, darle la forma para luego rellenarlo con oro, plata o bronce u otro material y de ahí, una vez enfriado, lo sacaban y ya tenían la pieza para poder usarla para lo que quisieran construir, ¿no? En este caso, ahí tenemos estos moldes de piedra, estaban muy cerquita de los hornos para que no se enfriara el material cuando salía fundido. Aquí tenemos otra imagen. Aquí tenemos otra imagen con... Hay varias piedras de estas. No es la misma, hay varias por toda la zona alrededor de los hornos, ¿no? Y bueno, como vemos, pues Bezaleel, como digo, fue el que construyó además el Arca del Pacto, ¿no? Junto al monte Sinaí, allí en Arabia Saudita. Y uno de los descubrimientos que hizo este hermano Jim fue esta piedra que hay aquí, en esa zona, donde él encontró
el molde que usó Bezaleel para crear las alas de los querubines del Arca de la Alianza, ¿no? Si lo vemos aquí más de cerca, él está señalando su espalda porque esta es la parte que iría unida a la espalda del querubín, en el horno trasero, en el hombro trasero, y la piedra está un poco desgastada porque han pasado 3.500 años, ha estado a la intemperie, pero se siguen viendo aún los surcos de las plumas de las alas por aquí. Y lo impresionante que encontró Jim Caldwell, es que cuando él encontró las medidas, aquí tiene su pie y él está mostrando que esa medida es casi 1 metro de esa ala, lo que él encontró es que esas alas tenían una forma muy especial y que coincidían con la descripción que hizo Ron Wyatt cuando él dijo que había encontrado el lugar donde estaba el Arca de la Alianza de aquellos ángeles y los querubines. Lo que él se sorprendió es que la descripción que hizo Ron Wyatt es la misma de lo que él encontró en ese lugar de construcción de todos los materiales del tabernáculo y también del Arca de la Alianza, ¿no? Entonces, bueno, eso queda ahí como una anécdota, pero cerramos ya y cerramos con esta imagen de lo que estaba hablando en varias ocasiones, de esta alineación que hay entre el monte Sinaí, la peña de Oreb en la parte de Arabia en Madián, pero también esto está alineado por el meridiano 35, está subiendo justo, pasando por lo que es el templo, por el altar de los sacrificios, y llega justo 800 metros después hasta lo que es el Gólgota, la zona conocida como el Gólgota, donde está el jardín de la tumba, donde muchos dicen que Yeshua murió allí en la cruz. Yo sé que muchos dicen, en Raíces Hebreas sobre todo, ¿no?, que Yeshua tuvo que morir en el Monte de los Olivos, pero bueno, yo puedo decir a título personal, y esto solamente es mi observación, cada uno puede evidentemente pues defender su posición, yo no tengo ningún problema, pero yo he estado allí en 4 ocasiones y las evidencias que hay en el Monte de los Olivos es nula, cero, no hay ni una sola evidencia de la muerte de Yeshua. Para empezar, los romanos nunca crucificaban a nadie en aquella zona, la zona de crucifixión siempre estaba en la zona norte, en la zona de salida de las murallas norte, donde se encuentra actualmente la zona conocida como Gólgota o el Jardín de la Tumba, ¿no? Son muchas las evidencias que hay en aquel lugar y además está completamente alineado los 4 lugares, el monte Sinaí, la peña de Oreb, el lugar de la explanada del templo del tabernáculo y el lugar del Gólgota o el Jardín de la Tumba. Así que os quiero dejar con esto. Hay mucho para pensar, para meditar, para discutir si queréis, si fue, si no fue. Yo simplemente os he expuesto una información, algunas opiniones mías personales también, pero como digo, nadie tiene la verdad completa, nadie lo sabe todo. Yo simplemente quiero daros un material para que os edifique, para que os ayude y os motive también a estudiar sobre este tema, a descubrir más, si cabe, y espero pues que haya sido de gran bendición pues estas 3 semanas que hemos estado dedicando, ¿no?, a ver que esta proclama que hizo Yeshua, ¿no?, de que las piedras iban a clamar, pues es una realidad aún hoy en día en estos tiempos finales. Así que hasta aquí llegamos. El Señor os bendiga mucho y bueno, pues hasta una próxima ocasión que podamos compartir más material y que sea de bendición para todos.